Antes de que existiera la electricidad y las computadoras, ya había máquinas que podían moverse por sí solas. No usaban baterías ni programas electrónicos. En cambio, funcionaban usando cuerdas, pesos, engranajes, agua, aire y vapor. Uno de los ejemplos más claros de esto proviene de la antigua Alejandría. Aquí vivió Hiro de Alejandría, un matemático e ingeniero del siglo I. Él creó y escribió sobre diferentes máquinas automáticas. Entre ellas estaba una puerta de templo que se abría sola, además de una máquina que daba agua bendita cuando se le ponía una moneda y espectáculos mecánicos que se movían automáticamente. Pero uno de sus diseños más inteligentes era un pequeño vehículo con ruedas. No era conducido por una persona. Antes de ponerlo en marcha, primero se ajustaba una cuerda en el interior para que el vehículo siguiera la dirección elegida. También había un objeto pesado colgado dentro. Mientras esto bajaba poco a poco, jalaba la cuerda. Esa cuerda hacía girar las ruedas. Cuando la cuerda se enrolla de manera diferente en las dos ruedas, el vehículo gira. Pero si ambas giran igual, va derecho. Eso significa que se puede ajustar de antemano cuándo irá derecho, girará o se detendrá, como si fuera un programa sencillo. Pero en lugar de código de computadora, las órdenes las dan las cuerdas y las partes giratorias. Este sistema se usó en un teatro en miniatura en movimiento. Todo el escenario se mueve mientras las figuras se desplazan por sí solas y muestran una historia frente al público. Hiro también tiene otra máquina que se parece a una máquina expendedora moderna. Cuando una persona inserta una moneda, esta cae en un pequeño recipiente conectado a una palanca. Debido al peso de la moneda, la válvula se abre por un momento y libera la cantidad correcta de agua bendita. Cuando la moneda cae del recipiente, la válvula se cierra automáticamente. El mecanismo es simple, pero la idea principal es la misma que en una máquina expendedora. Ahora solo tienes que pagar y la máquina entregará automáticamente el producto. Antes de que naciera Hiro de Alejandría, ya había una antigua historia en China sobre una persona que hizo algo relacionado con partes mecánicas. Esto se puede encontrar en un antiguo texto taoísta llamado Liesi. En la historia, un artesano llamado Yan Shi le mostró al rey Mu de Zhou una figura mecánica de tamaño real. Dicen que parecía una persona real, podía caminar, mover la cabeza, cantar y bailar. Cuando se movió de una manera que enfadó al rey, Yan Shi abrió la figura. Dentro se dice que encontraron partes hechas de madera, pieles, pegamento y laca. Pero no debemos decir de inmediato que esto era un robot real. El Liesi es un texto filosófico que mezcla historias, enseñanzas y eventos difíciles de comprobar. Tampoco es seguro cuándo exactamente se completó todo el libro. Hay académicos que creen que tiene partes antiguas, pero la versión que nos llegó probablemente fue editada o compilada en tiempos posteriores. Tampoco quedó ninguna máquina, dibujo o instrucción clara sobre cómo se hizo el hombre mecánico de Yan Shi. Por eso es más correcto considerarlo como una antigua historia sobre la automatización, no como un descubrimiento arqueológico confirmado, pero sigue siendo realmente impresionante. A pesar de esto, es muy posible que la historia haya surgido a partir de una marioneta o figura mecánica más simple que solo podía hacer movimientos limitados. Los antiguos artesanos chinos ya sabían cómo hacer mecanismos de ballesta, cerraduras, relojes de agua y otras máquinas con partes móviles. Por eso no es imposible que hayan creado una figura que pudiera moverse usando una palanca o cuerda oculta. Pero no hay suficiente evidencia de que hayan creado un robot que sea casi igual a una persona real. Aunque se sabe que la historia de Yan Shi es solo una leyenda, todavía muestra algo importante. Hace miles de años, la gente ya se preguntaba si era posible crear algo que pudiera moverse y actuar como si estuviera vivo. Y en Alejandría, esto ya no era solo una historia. Los diseños de Hiro mostraron que las personas podían darle a una máquina un movimiento predefinido, incluso sin electricidad, motor o computadora. De hecho, Hiro de Alejandría no solo diseñó vehículos simples, también creó un teatro automático que podía presentar toda una escena sin que nadie lo manejara. En un pequeño escenario, hay figuras que se mueven, hay puertas que se abren y escenas que cambian por sí solas. Todo funciona usando pesas, cuerdas, poleas, ejes y partes giratorias. Cuando el sistema comienza, simplemente muestra el espectáculo preparado. No es un robot real que piensa. Simplemente sigue los movimientos que el creador ya organizó antes de que comenzara el espectáculo. Pero esta idea es importante. Es como si las órdenes de la máquina estuvieran escritas en la disposición de las cuerdas. Cuando se cambia la forma en que están enrolladas, también cambian los movimientos y el tiempo de cada parte. Frente al público, el espectáculo puede parecer mágico,
pero detrás del escenario, V6 y un diseño cuidadoso son los que hacen que todo funcione. Hiro también usó calor y aire para abrir automáticamente las grandes puertas del templo. Cuando se enciende el fuego en el altar, el aire en un recipiente oculto se calienta y se expande. Esto empuja el agua hacia un recipiente colgante. A medida que el recipiente se vuelve más pesado, jala las cuerdas conectadas a la puerta. Por eso, la puerta se va abriendo poco a poco. Cuando se apaga el fuego, el aire se enfría. El agua regresa al recipiente original y la puerta se cierra automáticamente. Para las personas que no ven el mecanismo, parece que el fuego mismo es el que controla la puerta. Hiro también construyó el Eolípila. Es un recipiente redondo que gira cuando el vapor sale por dos tubos curvados. No se usó para hacer funcionar una fábrica o un vehículo. Solo era una demostración de cómo el vapor puede producir movimiento giratorio. Esto demostró que los ingenieros antiguos ya conocían el poder del vapor, pero en ese entonces aún no existían los materiales, las fábricas ni las necesidades que impulsaran la creación de la máquina de vapor moderna. Siglos después, las máquinas automáticas siguieron desarrollándose en Bagdad. En el siglo IX, vivieron los hermanos Muhammad, Ahmad y Al-Hassan. Son más conocidos como Banu Musa. Los tres estudiaron matemáticas, astronomía e ingeniería. También formaron parte de la época en la que Bagdad era un gran centro de aprendizaje. Escribieron el Kitab al-Hiyal o libro de dispositivos ingeniosos. Aquí se describen aproximadamente 100 dispositivos mecánicos. Muchos de sus diseños utilizan agua, aire, válvulas y flotadores. Hay recipientes que dispensan automáticamente la cantidad correcta de bebida. También hay fuentes que cambian la forma del dispensador. Hay lámparas que automáticamente agregan aceite mientras están encendidas. En un recipiente común, el agua sigue saliendo mientras esté abierto. Pero en los diseños de Banu Musa hay válvulas internas que se abren o cierran automáticamente dependiendo del nivel y peso del agua. Es como un sistema de control automático sencillo. Cuando el agua alcanza cierto nivel, una parte se mueve y cierra el paso. Cuando el agua baja, el paso se vuelve a abrir. No hay una computadora que lo controle. Es el mismo agua la que mueve el sistema. También hay antiguos estudios que relacionan a Banu Musa con un dispositivo automático que tocaba la flauta. El aire es lo que crea el sonido, mientras que una parte giratoria determina qué orificio se abrirá y cuándo sonará. Al cambiar la disposición de las partes salientes en el cilindro giratorio, se puede modificar el orden de las notas, pero no debe describirse como si fuera un robot humanoide moderno tocando en el escenario. Es un ejemplo más claro de un instrumento musical automático que utiliza control mecánico. Bagdad era importante en ese tiempo. Por eso, ahí se estudiaron antes e integraron muchos conocimientos antiguos de Grecia, Persia, India y otros lugares. No solo copiaron las ideas antiguas, también las mejoraron y les añadieron cosas nuevas. Cuando llegaron los siglos XII y XIII, otro ingeniero creó máquinas automáticas más detalladas. Él era Ismail al-Jazari. Trabajó en la corte de los gobernantes artúquidas en Diyarbakir, que ahora es parte del sureste de Turquía. En 1206 terminó un libro sobre la creación de dispositivos mecánicos. No solo explicó para qué servía cada máquina, también incluyó dibujos claros y explicaciones de cómo funcionaban sus partes. Uno de sus diseños más famosos fue el bote con músicos automáticos. Había figuras sentadas en el bote que fingían estar tocando música. Mientras el agua fluía dentro del sistema, sus brazos se movían y los instrumentos sonaban. El ritmo del tambor era controlado por pequeñas clavijas unidas a un cilindro giratorio. Cuando una clavija golpeaba una palanca, el brazo del baterista se movía y golpeaba el tambor. Si cambiabas la posición de las clavijas, el ritmo también cambiaba. Era como una máquina de ritmos primitiva. La diferencia era que estaba hecha de madera y agua, y usaba partes mecánicas en lugar de electrónica. Tampoco está claro si el bote viajaba sola sin que nadie la empujara o la guiara. Lo que sí se describe con certeza en el diseño es la actuación automática de los músicos mientras están en el bote. Al-Jazari también creó dispositivos automáticos para lavarse las manos. En un diseño hay una figura que vierte agua. Después de usar el agua, hay otra parte que proporciona jabón y toalla en el orden correcto. También hizo grandes relojes de agua que tenían figuras, aves, sonidos y diferentes movimientos a medida que pasaba el tiempo. Uno de los más conocidos es el reloj de elefante. Tiene una gran figura de un elefante. Encima de esto hay personas, dragones, aves y otras figuras mecánicas.
Dentro hay un recipiente que se va hundiendo poco a poco en el agua. El movimiento de esto es lo que inicia el siguiente movimiento de todo el reloj. Cuando pasa el tiempo establecido, las figuras se mueven y se escucha un sonido. Después, el sistema regresa para empezar de nuevo. No es porque estos dispositivos tengan mente propia. La verdadera habilidad está en quien los hizo. Él necesita planear exactamente el tiempo, el peso, la fuerza del agua, el tamaño del agujero y el movimiento de cada parte. Si una medida está mal, el agua puede ir más rápido, el sonido puede retrasarse o la figura puede no moverse. Por eso, las máquinas automáticas de Nairo, Banu Musa y Al-Jazari no son solo juguetes para los ricos. Ellos demostraron que una tarea difícil se puede dividir en pequeñas órdenes. Primero, se moverá una válvula. Después girará la rueda. Al jalar la cuerda una y otra vez, al final, la figura se moverá. Esa también es la idea principal de la automatización hoy en día. Una secuencia ordenada de instrucciones que una máquina realiza sin necesidad de ser supervisada en cada movimiento. Al-Jazari tiene otro diseño importante que todavía se utiliza en muchas máquinas hoy en día. Es la manivela y la biela. Esto convierte el movimiento rotatorio continuo en un movimiento de vaivén. Por ejemplo, cuando una rueda gira, puede empujar y jalar un pistón. Al-Jazari utilizó este sistema en una bomba de agua a principios del siglo XIII. El mismo principio todavía se puede ver en las bombas y en los vehículos que usan motores de pistón, pero eso no significa que él sea la única fuente de todos los motores modernos. Muchos ingenieros más añadieron y mejoraron el diseño en los siglos siguientes. Después de más de 500 años, hubo un ingeniero francés que creó figuras automáticas que casi se movían como si estuvieran vivas. Se trataba de Jacques de Vaucanson. En 1738 presentó en París a un flautista de tamaño real. No tenía una caja de música escondida dentro. La figura realmente hacía pasar aire por la flauta mientras sus dedos mecánicos tapaban diferentes agujeros. Tenía unos fuelles adentro que servían como pulmones. Estos controlaban cuán fuerte salía el aire por la boca de la figura. Sus dedos se movían según el patrón preparado. Por eso podía tocar 12 melodías diferentes. También fue examinado por la Academia Francesa de Ciencias. Vieron que la flauta misma era la que producía el sonido y no un instrumento oculto dentro del cuerpo. Vaucanson también creó otro músico que tocaba la flauta y el tambor. Pero su creación más famosa no era una persona, era un pato mecánico. Estaba hecho de metal y podía mover el cuello, las alas, el pico y las patas. Bebía, comía granos y hacía sonidos como un pato real. Lo más sorprendente era que después de comer, expulsaba algo que parecía excremento. Por esto, muchos de los que lo veían creían que el pato realmente digería la comida que tragaba, pero en realidad era otro truco. El grano que comía iba a un compartimento separado. Lo que salía por detrás ya estaba preparado de antemano. Eso ya estaba listo antes de que comenzara la demostración, así que en realidad no ocurría la digestión dentro del pato. Solo estaba muy bien oculto que había dos compartimentos diferentes. Eso no le quita mérito al creador. Sigue siendo muy difícil coordinar al mismo tiempo los movimientos del cuello, el pico, las alas, las patas y otras partes para que un animal de metal parezca estar vivo. Esto también muestra lo que los ingenieros de esa época querían saber. ¿Cuántos movimientos de un ser vivo podía imitar una máquina? Con el tiempo, el pato original se dañó y se perdió. Lo único que quedó fueron viejos dibujos, descripciones y réplicas hechas a partir de los registros sobre él. El trabajo de Vaucanson tampoco terminó en el entretenimiento. Se le encargó ayudar a la industria de la seda en Francia. Él ideó una manera para que el tejido de telas fuera más automático. Creó un telar que utilizaba partes perforadas para controlar qué hilo se movería. Su diseño completo no tuvo éxito en ese momento, pero algunas de sus ideas fueron mejoradas más tarde en el telar Jacquard. En el telar Jacquard, los agujeros en la tarjeta indican qué hilo se levantará. Cuando el patrón de los agujeros es diferente, también cambia el diseño que aparece en la tela. Es como una instrucción escrita usando agujeros. Este sistema se volvió importante en la historia de la computación, porque demostró que las instrucciones podían colocarse en un objeto físico y hacer que una máquina las leyera. Pero no es correcto decir que Vaucanson fue quien hizo la primera computadora. Su trabajo textil fue solo uno de los pasos que llevaron a máquinas programables más avanzadas. Mientras Vaucanson creaba animales automáticos en Francia, una familia de relojeros suizos estaba preparando una figura aún más complicada. Ellos eran la familia Jacques Jacquedros.
En la década de los 1770, Pierre-Jacques Jacques-Droz, su hijo Henri Louis y su compañero Jean-Frédéric Lechot crearon los tres autómatas famosos. Hay un músico, un artista que dibuja y un niño que escribe. El más famoso de ellos es el escritor. Es una figura de un niño sentado frente a una mesa. Sujeta una pluma y tiene un papel frente a él. Cuando se pone en marcha, acerca la pluma a la tinta, quita el exceso de tinta y comienza a escribir. Su mano se mueve lentamente. Sus ojos y su cabeza también siguen la punta de la pluma. No solo puede copiar una palabra fija. En su interior hay un sistema que se puede ajustar para elegir letras. Gracias a esto puede crear un mensaje de hasta 40 caracteres. Dentro de su cuerpo hay miles de pequeñas piezas. Hay levas que controlan cada movimiento de la mano. Hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, y cuánta fuerza se aplica al presionar la pluma sobre el papel. Debido a que la selección de las letras y el movimiento de la mano están separados, esto puede considerarse como una de las primeras máquinas de escritura programables. No entiende lo que escribe. Cuando escribe palabras, tampoco tiene mente propia. Simplemente sigue exactamente las instrucciones que el creador puso dentro de ella. El escritor y los otros dos autómatas de Jacques-Droz permanecen en el Museo de Arte e Historia en Neuchâtel, Suiza. Estos se cuidan como ejemplos valiosos de la ingeniería del siglo XVIII. Por fuera, solo parecen juguetes de gente rica, pero por dentro muestran una idea que sigue siendo importante hasta hoy. Escribir, tocar música y dibujar se pueden dividir en muchos movimientos exactos y luego hacer que una máquina realice esos movimientos. El escritor es aún más complicado de lo que parece por fuera. Cuando la pluma llega al final de la línea, su mano automáticamente regresa al principio. Cuando necesita más tinta, vuelve a sumergir la pluma en la tinta. Las letras tampoco parecen hechas por una impresora. Cada una tiene líneas gruesas y delgadas, como si fuera realmente escrita a mano. Dentro de su cuerpo hay miles de pequeñas piezas. Cada movimiento de la mano, la cabeza y los ojos está controlado por partes separadas. Lo más impresionante es que se puede cambiar el mensaje que escribe. Hay un sistema giratorio dentro que determina qué letra debe trazar y cuál es el orden correcto. Puede escribir mensajes de hasta 40 caracteres. No entiende el significado de las palabras, pero se le puede dar una nueva instrucción sin cambiar todo el mecanismo. Esa es la razón por la que se considera a el escritor como uno de los primeros autómatas programables. Junto con él en el museo están otras dos figuras hechas por Pierre Jacques-Droz, Henri Louis Jacques Jacques-Droz y Jean-Frédéric Lechot entre 1768 y 1774. La primera es el dibujante. También es una figura infantil, pero sostiene un lápiz. Es capaz de hacer 4 dibujos diferentes. Entre estos se incluyen la imagen de un perro, un retrato real y una escena de Cupido montando en un pequeño carruaje. Mientras dibuja, se detiene de vez en cuando y sopla sobre el papel, como si estuviera quitando el polvo del lápiz. El segundo es el músico. Es la figura de una mujer sentada frente a un pequeño órgano. No solo finge que está tocando, realmente presiona las teclas con sus dedos para producir su música. Puede tocar 5 melodías. También mueve la cabeza y los ojos mientras sigue sus propias manos. El pecho también se eleva ligeramente para parecer que está respirando. Después de la canción, se inclina frente al público. Estos pequeños movimientos se hicieron para que las figuras no parecieran estatuas rígidas. No basta con que solo se mueva la mano. También es necesario que los ojos, la cabeza, el pecho y el cuerpo se muevan en el momento adecuado para que parezcan tener vida. Cuando se hicieron los 3 autómatas, todavía no eran exhibiciones de museo. La familia Jacques-Droz los usó para mostrar a los clientes ricos y a la corte real lo hábiles que eran fabricando relojes y otros objetos mecánicos. Llevaron sus productos a diferentes partes de Europa. Su negocio también llegó a los grandes mercados de Asia, incluyendo la corte imperial de China. Su forma de vender era inteligente. En vez de simplemente decir que eran buenos fabricando relojes, mostraron a un niño escribiendo, a un niño dibujando y a una mujer tocando música. Cuando un rey o un rico empresario veía esto, inmediatamente pensaba que si podían hacer figuras tan complicadas, también podían hacer un reloj muy hermoso. Así que los autómatas no eran solo un espectáculo, también eran como anuncios en movimiento de su talento. Las 3 figuras llegaron al Museo de Arte e Historia en New South Neuchâtel
a principios del siglo XX. Permanecen allí como algunas de las figuras automáticas más importantes creadas en el siglo XVIII. Pero eso no significa que siempre estén en funcionamiento. Sus piezas ya son antiguas y delicadas. Necesitan ser vigiladas y reparadas por especialistas para que no se dañen por completo. Actualmente el escritor sigue en exhibición, pero temporalmente no está funcionando debido a un problema técnico. Mientras tanto, continúan las demostraciones programadas del dibujante y el músico. Estos tres son importantes porque muestran claramente la diferencia entre el movimiento automático y la verdadera inteligencia. Pueden escribir, dibujar y tocar música, pero no pueden tomar sus propias decisiones. El escritor no puede elegir lo que quiere decir. El dibujante no puede imaginar una nueva imagen. Tampoco el músico puede elegir su propia canción. Todos sus movimientos provienen de las instrucciones que el creador puso dentro de ellos. Esa es también la principal limitación. Con tantos sistemas automáticos hoy en día, un dispositivo puede ser muy rápido y muy bueno. Pero todavía depende del diseño, los datos y las órdenes que le da una persona. Por eso, no es correcto decir que cada autómata antiguo es un antepasado directo del robot moderno. Su tecnología es diferente y no tienen electrónica, sensores ni inteligencia artificial, pero intentan responder la misma pregunta. ¿Cuántas tareas humanas se pueden dividir en pequeños pasos y hacer que las realice algo que no sea humano? Al escribir, primero hay que elegir la letra, mover las manos, presionar el bolígrafo y pasar a la siguiente parte. Al dibujar hay que controlar la dirección, la longitud y el grosor de cada línea. Al tocar música hay que presionar la tecla correcta en el momento exacto. Cuando todos esos pasos están organizados, una figura mecánica puede realizar acciones que antes solo podía hacer una persona. Ahí comenzó la idea más grande de la automatización. No se trata de crear una máquina que esté realmente viva, sino de entender que una tarea complicada se puede dividir, organizar y repetir. A partir de madera, metal, agua y mecanismos de relojería, poco a poco el ser humano aprendió cómo poner instrucciones dentro de un dispositivo. Ahora usamos código electrónico, pero el reto sigue siendo el mismo. ¿Cómo le enseñas a algo sin mente a hacer bien una tarea? Esa es la razón por la que los viejos autómatas siguen siendo importantes. No demuestran que hubiera robots avanzados en la antigüedad. Lo que demuestran es que los humanos empezaron a pensar en la automatización, la programación y la imitación de los movimientos de los seres vivos mucho antes de lo que pensaban.